Shalom, queridos hermanos y amigos, bienvenidos todos, tanto los hermanos presentes acá conmigo en Zoom, como los que nos están viendo en YouTube, nuestro canal de YouTube, Escuela Hebraica. Ok, bienvenidos todos, vamos a estudiar hoy, analizar someramente el capítulo 4 de Efesios. Ok, vamos a mostrar ahora el documento. Ya ustedes saben la dinámica como es. Después al final, aunque no se graba la parte final, entramos en un diálogo en el que todos pueden aportar ideas y preguntas. Ok, aquí estamos en el Perek Dalet. Déjame borrar esto que esta notita la hago para mí. Perek Dalet quiere decir capítulo 4. Y empieza así, voy a leer algunas partecitas en hebreo, pero no todas. La gen anima mashir etchem, ani asur ba'adon lehidhalek heshowe et el hakriya aser asher mikratem. Por eso yo, está hablando Shaul, ¿verdad, Pablo? Por eso yo ruego a ustedes, yo preso en el amo, que anden como es digno del llamamiento con que son llamados. Okay. Esa es la introducción de Shaul al capítulo 4. Es un ruego que hace a los efesios, a los discípulos de Yahoshua en Éfeso. ¿Okay? Y dice que estaba preso en el amo. O sea, preso por causa del amo, que es la palabra Adón, ¿verdad? Ya explicamos eso la otra vez. Adón es traducción, se puede traducir como dueño, amo, pero casi siempre los traductores lo traducen como el Señor. Nosotros evitamos la palabra Señor para traducir esta palabra Adón, porque causa confusión en términos de que piensan que la palabra Adón o Señor es un título de divinidad, y no es así. A un hombre cualquiera se le dice Señor. ¿Okay? Y Adón en hebreo, Adón es cualquiera. Pero en este caso se refiere a Yahoshua, el Mashiach, el ungido. Él es nuestro amo. ¿Por qué es nuestro amo? Porque Él nos compró. Ok. Ahí dice, este es importante, esta última partecita. Digno del llamamiento con que son llamados. Que anden como es digno del llamamiento con que son llamados. O como dirían en España, que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados. Quiere decir que hemos sido llamados ¿a qué? Bueno, a muchas cosas, entre otras a representar el reino de Todopoderoso ante los hombres en la tierra, ante la humanidad. Y hemos sido llamados a publicar las buenas nuevas del reino. Hemos sido llamados a publicar las buenas nuevas acerca del Mashiach, del Mesías, del ungido. Y algunas otras cosas, ¿verdad? Enseñar a las naciones, etcétera, etcétera. Entonces dice que debemos andar, esa palabra es clave, andar como es digno de ese llamamiento. Andar, ustedes saben que quiere decir conducirse, ¿verdad? Comportarse de cierta manera digna, que seamos buenos representantes del reino. Esa es la idea en ese verso. Dice, Bejolam wat ruach umeimut im orech apayim savol ish et reehu be'ahava, con toda humildad de espíritu y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Qué lindo esto, hermanos. Qué lindo esto. Con toda humildad, palabra clave. Pero ahí dice otro concepto más profundo, humildad de espíritu. Aquí tenemos otro significado de la palabra ruach. Miren aquí en la fonética y miren acá en el texto hebreo, ruach. Humildad de espíritu es lo mismo que el concepto que diríamos en español, un carácter apacible, humilde, un genio humilde. La palabra espíritu a veces significa genio, ¿sabes? Genio en el sentido de carácter, en el sentido de la conducta de la persona. Y mansedumbre, que viene siendo un sinónimo más o menos.
Con paciencia, esto es difícil. Tener paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¿Por qué eso es importante? Hermano, precisamente porque no somos perfectos y todos cometemos errores y todos a veces decimos cosas que no debemos decir. A veces ofendemos al hermano, ¿verdad? O al prójimo, o al vecino, o a la otra persona, sin quererlo, sin darnos cuenta de que lo estamos ofendiendo. Todo eso sucede en nosotros. Por eso es que hay que soportarnos unos a otros. No quiere decir que uno va a aceptar, por ejemplo, insultos, pero porque ya el insulto implica una intencionalidad. Cuando alguien insulta a otro, hay una intencionalidad en ese insulto. Pero cuando ofendemos a otros, que a veces sin darnos cuenta, ahí no hay intencionalidad. Usted no tiene la intención de ofender, pero ofende porque dijo algo mal dicho o lo que sea, ¿no? O le faltó de alguna manera que no sea necesariamente con palabras a otra persona. Y por eso es importante ese consejo, soportándonos unos a otros en amor. Lindo. Y el verso 3, voy a seguir en español nada más para abreviar. Diligentes en guardar la unidad del espíritu. Esto es importante, hermanos, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad en espíritu. Debemos tener todo el mismo espíritu. El mismo, y otra vez la palabra espíritu, saben que significa muchas cosas. Que haya unidad en nuestras acciones, en nuestras tendencias, en nuestra conducta, unidad de espíritu. Eso puede abarcar incluso otras definiciones que quizás se puedan aportar, otros hermanos pueden aportar más tarde. En el vínculo de la paz, todo eso habla de unidad. Unidad, palabra clave en esta carta de Shaul. Luego sigue diciendo, a esa quiero leerla en hebreo. Geuya achat, weruach echad, kaasher gam nikratem, betikwat keriachem ha-echad. Porque la palabra echad aquí se usa varias veces. Vamos en español. Un cuerpo, eso es geuya achat. Fíjense que en hebreo es al revés de sintaxis. La palabra ajat se pone después, en español es al principio. Un cuerpo, geuya ajat, y un espíritu, ruach echad. Como también fueron ustedes, o fuisteis vosotros, como se diría en España, llamados a una sola esperanza de su llamamiento. O sea que los creyentes, todos formamos un cuerpo. Y por eso es que tenemos que aceptarnos unos a otros como somos. Claro que uno puede mejorar y si hay que darle un consejo a alguien para que mejore su carácter y su conducta, pues hay que hacerlo. Pero aún así, aceptarnos unos a otros como somos, ¿verdad? Con nuestros defectos y con nuestras virtudes, porque también tenemos virtudes. Y como somos un cuerpo, pues tenemos distintas funciones. Así como el cuerpo físico tiene distintos órganos y partes, como son los dedos, las manos, los pies, pero eso es lo que es el concepto de la asamblea, de la congregación, como un cuerpo, que todos los miembros son distintos, pero funcionan armoniosamente, así como el cuerpo físico humano funciona armoniosamente, a pesar de que los órganos son diferentes unos de otros. Adón Ejat, Emuná Ajat, Tevilá Ejat. Un amo, una fe, una inversión. Esa es nuestra fe, esa es nuestra consigna. Hay un solo amo para nosotros, Yahushua. Digo, humanos, porque Yahweh es nuestro amo también, pero acá como seres humanos tenemos un amo, que es Yahushua, el Mesías, también se llama Yeshua en arameo. Una fe y una inversión. Eso es prácticamente una consigna de la asamblea primitiva. Noten aquí términos de gramática. ¿Por qué la palabra had se escribe de dos maneras distintas? Aquí y aquí. Y aquí. Tres veces y las tres veces se escribe distinta. La primera had
es masculina porque la palabra Adón es masculina, la palabra. Entonces, Ejad es este uno, pero es masculino. Emuná es una palabra femenina. En hebreo, igual que en español, fe, la fe. Pues, entonces, Ajad, ya no se dice Ejad, sino Ajad, es lo mismo, pero en femenino. Y Tevilá Ejad, un momento, estoy chequeando el hebreo, a ver si no hay un error. Ajad, Ejad, sí, está bien. Ajad y Ejad es simplemente la misma palabra, aunque a veces la gramática varía un poquito de letras, eso tiene su sentido, pero no estamos ahora en gramática. Vamos a seguir el verso 6. El Ejad, había Hakol asher hu al, Hakol ubetoch, Hakol ube kullechem. Un poderoso, vamos a leerlo otra vez en español, para no romper el hilo. Desde el verso 4, un cuerpo y un espíritu. Verso 5, un amo, una fe, una inversión. Verso 6, un poderoso y padre de todos, ese es Yahweh, que está sobre todos y entre todos y en todos ustedes. Ahí está. Eso es lo que se llama unidad, es uno de todo. Una sola Biblia, por ejemplo, que es otro tema, ¿verdad? Pero una sola escritura, la Sagrada Escritura que se llama la Biblia en griego, y todo es uno, y ese es el concepto fundamental de nuestra fe. Yahweh es uno solo, el Mesías es uno solo. Hay un solo reino, hay una sola fe, etcétera, una inversión, ¿verdad? Los cristianos dicen un bautismo. Y no está mal la palabra, solo que el bautismo es griego. Eso es puro griego, bautismo. Solo que en griego se escribe con P, baptismos. Y pasa al español como bautismo, ¿verdad? En hebreo se dice tevilá. Mire la palabra aquí, en fonética, y acá arriba está con letras hebreas. Tevilá, que quiere decir inmersión. ¿Okay? Seguimos al verso 6. Recuerden que si alguien tiene preguntas o comentarios, lo puede apuntar de los que están aquí presentes. Puede apuntarlo por ahí para que no se olvide y al final hablamos de eso. Y a cada uno de nosotros, hablando ahora a la comunidad, él está hablando a los efesios, pero es como si nos estuviera hablando a nosotros acá, los latinos, los españoles, los del país que sea. Y cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don del ungido. Conforme a la medida del don del ungido. O sea, que el ungido, que Yahushua es el Mashiach, el Mesías, también se dice, nos da esta gracia, pero por medida. ¿Ves? Eso como que no se capta muy claro ahí, pero eso es lo que está diciendo. El Mesías nos da la gracia, ¿verdad? Y los dones, igual que el Espíritu de Santidad nos lo da el Mashiach, por o con medida. Eso es importante. Y a uno le puede dar más y a otros menos. ¿Okay? No hay problema con eso. Leamos otra vez. Y a cada uno de nosotros, o sea, que todos tenemos algún don, alguna gracia de Yahweh. Y a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don del ungido. El ungido, Yahushua, el Mashiach, tiene todas esas gracias, todos esos dones en su plenitud, pero a nosotros nos lo ha dado por medida. Un poquito aquí y un poquito al otro y un poquito a este y así. Verso 8. Vamos a seguir en español. Por eso él dice que subiendo a lo alto cautivó la cautividad y dio dones a los hijos de los hombres, a los hijos del hombre. Aquí tenemos que detenernos porque aquí ha surgido en la cristiandad ha surgido una confusión con este verso. Si usted lee este verso 8 en otras traducciones cristianas, dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y ellos dicen, eso quiere decir que resucitó un cierto número de personas y se los llevó para el cielo. Llevó cautiva la cautividad. Hermanos, nada que ver. Por eso es importante, el texto hebreo nos da el sentido correcto de esa frase. Subiendo a lo alto, no es que llevó cautiva, no es que llevó con él una multitud de cautivos, como lo traducen en algunas versiones. No.
Cautivó la cautividad. ¿Cuál cautividad? La cautividad es la muerte. Él cautivó la muerte. ¿Qué fue lo que lo tuvo cautivo por 3 días y 3 noches? La muerte. ¿Bien? Él cautivó la cautividad. Eso es una metáfora. Es una metáfora. ¿Okay? Que cautivó la cautividad, la que lo tenía cautivo. Y dio dones a los hijos del hombre. Bené a Adán. Bené a Adán. Quiere decir los hijos del hombre. ¿Sí? Quiere decir los seres humanos. ¿Okay? Dio dones a los seres humanos. Ahora, pero ese subió. Pregunta él, ¿qué es? Sino también que descendió primero a las partes de la tierra más bajas. Ahí está. Se refiere a su muerte, ¿verdad? A su muerte. Subió porque primero bajó al sepulcro en su muerte, que tuvo 3 días y 3 noches ahí muerto hasta que el Padre lo resucitó. No se resucitó él mismo, como dicen algunos cristianos, y que dicen que por como él es Dios, él mismo se resucitó. No, él estuvo muerto. Si fuera Dios, como dicen ellos, no podía haber muerto. Dios no puede morir. Pero él murió porque era un hombre total, 100%. Y luego el Padre lo resucitó y subió. Y luego el verso 10 dice, y el que descendió es también el mismo que subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Ok, hay una secta cristiana por ahí, no la quiero mencionar, pero ustedes saben quizás, que dice que el cuerpo de Mashiach lo sepultaron y se disolvió en gases, así lo ponen ellos, fue disuelto en gases y al resucitarlo se le dio un cuerpo, otro cuerpo, que no es el mismo. Pero ahí hay una contradicción con lo que dice la Escritura. Aquí dice que el que descendió es el mismo que subió sobre todos los cielos. O sea que ese cuerpo, hermanos, que resucitó y fue llevado al cielo, es el mismo cuerpo de carne y hueso que murió y fue sepultado. Por 3 días estuvo muerto. Y muerto es muerto. No sé si quizá alguno diga, ¿por qué le repite eso así tanto? Porque hay unos conceptos erróneos por ahí, como de, por ejemplo, algunos dicen que cuando él estuvo esos 3 días muerto, supuestamente muerto, entre comillas, dicen ellos, estaba vivo, predicándole allá a los muertos, a los, qué sé yo, un disparate, a los muertos. Bueno, pues no, él estuvo muerto, y muerto significa muerto. Entonces, ese es el mismo. ¿Cómo sabemos que es el mismo cuerpo? No es que el cuerpo físico de él se disolvió en gases, como dicen ellos, y luego se le dio otro cuerpo. No, es el mismo cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Porque acuérdense cuando él se le presentó a los discípulos después de resucitar, y uno de los discípulos llamado Tomás, si no creía. Él dijo, bueno, cuando yo lo vea, yo voy a creer cuando lo vea y toque la cicatriz en sus manos, etcétera. Entonces voy a creer. Y ahí mismo Yahushua se le presentó y le dijo, ven acá, Tomás, toca aquí, pon tu dedo aquí en mi costado, en la cicatriz, ¿verdad? Que tenía ese cuerpo. ¿Y por qué ese cuerpo tenía cicatrices en el costado y en las manos? Porque fue ejecutado, clavado con clavos en un madero. Es el mismo cuerpo. Esa es la evidencia irrefutable de que es el mismo cuerpo. Lo único que al ser resucitado por el Padre, ahí se le otorgó la inmortalidad. Fue transformado ese cuerpo. Y lo mismo que va a pasar con los fieles, que ya es otro tema, pero que ya ustedes saben que la Escritura también lo dice, que cuando venga el Mashiach, los muertos resucitan inmortales y los vivos que van a ir con él son transformados. Ahí son inmortalizados, hechos inmortales. Eso mismo fue lo que le pasó a él en este caso, ¿verdad? Verso 11. Y dio unos enviados, los dones que dio a la asamblea, a la congregación, es esto. A unos enviados, que los cristianos dicen apóstoles, está bien, porque así es que dicen griego, ¿verdad? Pero entonces no traducen esa palabra. Apóstoles es griego, puro griego. Traducido significa enviados. Y por eso acá tenemos todo traducido. Y dio a unos, a la asamblea le dio dones, unos enviados
otros profetas y otros publicadores de la buena nueva. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 palabras en hebreo es una sola. Mevaserim, ¿verdad? Miren aquí, en hebreo, Mevaserim. Acá en la, ¿cómo se llama? En la fonética. Una sola palabra significa publicadores de la buena nueva. Y en griego se dice evangelion. Y de ahí viene al español como evangelio. Pero la palabra evangelio es griega, no es español. Y al traducirla, eso es lo que significa, publicadores de la buena nueva. ¿Okay? Y otros pastores y maestros. Como muy bien nos aclaró una vez el Moré Leo Gómez, Gabriel, que esa traducción da la impresión, ese texto original, no la traducción, da la impresión de que se está hablando de la misma persona cuando dice pastores y maestros. ¿Ve? Porque no dice y otros pastores y otros maestros, que es como venía hablando. ¿Ve? Otros profetas y otros publicadores de la buena nueva y otros pastores y otros maestros, no es así que dice, es pastores y maestros, dando a entender que los pastores y los maestros son la misma persona. O sea, que un hombre que sea pastor es también maestro. Es lo que quiero decir, ¿no? Okay. Verso 12. ¿Para qué dio esos dones a la asamblea, a la congregación? Para la capacitación de los consagrados, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo del ungido. El cuerpo del ungido es un título místico, vamos a decir, por decir alguna palabra, espiritual, simbólico. El cuerpo del ungido, el cuerpo del Mesías, es la congregación, la asamblea, o como dicen los cristianos que le prefieren el griego, la iglesia. Iglesia es griego también, puro griego. Iglesia significa congregación. Entonces, eso es el cuerpo del Mashiach o del ungido que está hablando aquí. Y esos dones que se le dio a las asambleas, que ya los mencionamos, ¿verdad? Enviados, profetas, etcétera, y pastores, maestros, se dio para la capacitación. ¿Qué hacemos aquí en estas clases semanales? Todos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de mañana y sábado de noche. Todos esos días tenemos clases. Estudio, clase o servicio. Para la capacitación de los consagrados. Ahí está. Todos esos estudios que se dan a través de los años. Es para capacitar a la asamblea, a la congregación. ¿Para capacitarle para qué? Para que cumpla su misión en esta vida, que es otro tema más, ¿verdad? La proclamación de la buena noticia del reino. ¿Okay? Verso 3. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Poderoso, a un varón maduro, a la medida de la edad de la plenitud del ungido. Hasta que lleguemos a todos a la unidad de la fe. ¿Tenemos ahora todos una unidad completa de la fe? No. Si la tuviéramos, no estaría diciendo eso. Esa capacitación tiene que seguir vigente hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Eso mismo implica que todavía no hemos llegado todos a la unidad de la fe, pero vamos caminando hacia eso. Eso es lo interesante, ¿verdad? Vamos caminando hacia esa unidad total de la fe. Y no solo de la fe, sino del conocimiento del Hijo del Poderoso. El Hijo de Elohim, como dicen en hebreo, que es como traducen, es lo que traducen Dios. Yo repito mucho algunas cosas, pero es porque hay hermanos nuevos, ¿verdad? Que no han oído algunas cosas de estas antes. El Hijo de Dios, como dicen las Biblias cristianas, que en hebreo son el Hijo de Elohim, y eso significa el poderoso, el Hijo del Poderoso o los hijos del Poderoso. Entonces, ese proceso, hermanos, de capacitación tiene que seguir en progreso hasta que lleguemos a un nivel de un varón maduro. En otras versiones dicen perfecto, pero esa traducción no es muy buena. No está mal de todo, pero se presta a malos entendidos, ¿verdad? Mírenla aquí en hebreo. Melo, acá está en la fonética. Melo no significa exactamente perfecto.
No, significa, pudiera ser, pero no siempre. Esa palabra principalmente significa lo que hemos puesto ahí, maduro. ¿Usted puede ser perfecto ahora? Difícilmente. Pienso que no, pero maduro sí. Pues usted puede llegar a ser maduro acá en la fe y en el conocimiento. Son dos cosas que menciona ahí, ¿verdad? El conocimiento. Discúlpenme un segundo. Qué barbaridad. Me vino un estornudo a mitad de tema. A un varón maduro a la medida de la edad de la plenitud del ungido. O sea, esa es la meta final, a llegar a la madurez del Mashiach, el ungido. ¿Okay? A esa meta solamente se llegará en el reino, cuando Él venga y nos transforme a su semejanza. Entonces esa meta se habrá cumplido en su totalidad. Por ahora solamente estamos en proceso, caminando hacia eso, caminando hacia esa meta. Verso 14. Para que no seamos aún niños fluctuantes. Hay algunos que a veces se quedan en esa etapa, ¿verdad? En todas partes sucede. Hay uno que otro por ahí que se queda en esa etapa de niños fluctuantes. Y dice, y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. O como dicen otras versiones, como todo viento de doctrina, está bien también así. Por astucia de hijos de hombre y con artificios del método del error. Entonces hay creyentes, hay maestros creyentes que son maestros del error. Por supuesto que los hay, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, es una exhortación, hermanos, que no seamos como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por astucia de hijos de hombre y con artificios del método del error. Hemos tenido tristemente acá experiencia, y en todos los grupos me parece que ha sucedido lo mismo. Experiencias de personas que vienen, entran a la asamblea, estudian con nosotros y estudian a veces por meses, incluso algunos por años. Y de pronto, como se pasan siempre investigando por internet, todo lo que se enseña, se confunden y a la larga hay otra doctrina por allá nueva que le está bonita y se va para allá. Y a lo mejor de allá se van para otro sitio, porque le gustó más la enseñanza de allá o algo así, ¿verdad? Entonces, eso es ser fluctuante, inconstante, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Eso es lo que dice Shaul, Pablo, que no debemos ser, que no seamos así. ¿Okay? Yo respeto mucho las personas que son lo contrario de fluctuante. Bueno, permanentes, las personas que son estables, permanentes. No importa que, o sea, no importa el grupo que esté. En la iglesia cristiana, lo mismo. Yo respeto mucho a esas personas que están años y años y años en la misma iglesia. Y si es la asamblea, pues lo mismo, ¿verdad? Eso es valioso. Eso es valioso, eso es muy, muy importante. Ser, en vez de fluctuantes, ser lo contrario. Estables, firmes, permanentes. No llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina o enseñanza. Luego dice, antes, o sea, por el contrario, debemos ser esto. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos para Él, para el Mashiach. Crezcamos para Él en todo, en el que es la cabeza, el ungido. El Mashiach, o sea, la asamblea, la congregación o la iglesia, si lo que prefieren ese título, es ese cuerpo de personas creyentes que son discípulos del Mesías, ¿verdad? Bueno, ese es el cuerpo. Y todo cuerpo tiene que tener su cabeza. Pues la cabeza de este cuerpo, el Papa de Roma, ¿será? Pregunto, porque muchos dicen sí, es la cabeza de la iglesia. ¿O será el obispo de la diócesis? La cabeza de la iglesia, de la congregación. ¿O será el pastor, la cabeza de la asamblea de la iglesia? No, ninguno de esos. Está claro en la escritura, ¿verdad? La cabeza de la asamblea, de la congregación, de la iglesia, es el Mesías y nadie más.
nadie más. ¿Okay? Todos los demás somos miembros del cuerpo. Ok, verso 16, en que estás hablando del Mesías, que en él mismo todo el cuerpo, compuesto y ligado entre sí por medio de toda coyuntura de su alimento, según la operación de todo miembro, según su medida, efectúa el crecimiento del cuerpo edificándose en amor. Valga, este verso es bien difícil de traducir y como que difícil sacarle sentido, así que nada más que lo vamos a leer por ahora. Si fuéramos a desglosar, ¿verdad?, cada palabra y unir todas las palabras, a ver cuál es el sentido de ese verso, es un poco difícil. Yo puse esta notita aquí, estamos en la mitad del capítulo, por si acaso hace falta, lo podemos dejar ahí, pero como es temprano vamos a continuar. Ok, vamos a leer otra vez, solamente sin entrar en qué está diciendo ahí, porque es un poco complicado el lenguaje. Que en él mismo, en el Mesías, todo el cuerpo, que es la congregación, compuesto y ligado entre sí por medio de toda coyuntura, es una metáfora, una comparación, ¿verdad?, del cuerpo humano con con la congregación. Según la operación de todo miembro participa, coadyuva, contribuye a esto, ¿verdad? Según su medida, unos aportan más, otros aportan menos. Efectúa el crecimiento del cuerpo, así crece el cuerpo, que es la asamblea, la congregación, ¿verdad? Edificándose, como que el que construye una casa va sumando, edificando. Eso significa edificar, sumar, añadir, ampliar, completar. ¿Okay? En amor, si no hay amor, de nada vale todo lo que hagamos, hermano. Eso Saúl Pablo lo dice también en otros pasajes, ¿verdad? Podemos ser esto y lo otro y lo otro, y él menciona varias cosas. Si no tenemos amor, de nada nos vale. Por eso, esto digo yo, eso Pablo aquí hablando, esto yo digo y testifico en el amo, que es el Mesías, que no anden todavía como también el resto de los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Wow, una exhortación interesante, contundente y fuerte, ¿verdad? Porque a veces se da eso, hermanos. Personas vienen a la congregación o a las iglesias, se da igual, en la sinagoga también, en todas partes. Y luego quieren seguir viviendo como vivían antes, sin cambiar nada, con los mismos costumbres, con los mismos hábitos, y en algunos casos quizás con los mismos vicios. Aquí dice, no, que no anden todavía como también el resto de los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Eso hay que dejarlo atrás, ¿verdad? Todas las costumbres, tradiciones, incluso supersticiones. ¿Hay supersticiones entre los creyentes? Bueno, no será mucho, pero hay, hermanos. Todavía hay supersticiones en algunas personas, ¿verdad? Todo eso hay que dejarlo atrás cuando entramos a la asamblea, a la congregación de Yahweh. Y esto aplica a las iglesias también, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora de nosotros. Luego, verso 18, teniendo el entendimiento, está hablando de ese mismo tipo de personas. Y es que tienen el entendimiento oscurecido, apartados de la vida del poderoso, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Por eso es que sucede esa situación que describíamos en el verso anterior, ¿verdad? Tienen el entendimiento oscurecido, apartados de la vida del poderoso, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Eso, pienso que es muy poco lo que hemos visto acá entre nosotros, eso, casi nada. Pero en algunos grupos se ve ese tipo de personas, ¿verdad? Verso 19, los cuales, hablando de ese mismo tipo de personas, después que se hicieron insensibles, se entregaron a la desvergüenza para cometer toda clase de impurezas con avidez. Wow. Eso es lo que llaman ahora apóstatas, ¿verdad? Que estuvieron viviendo algún tiempo en la fe, después se fueron, como dice la gente, al mundo, se fueron otra vez al pecado o a todo lo que hacían antes,
y cometiendo toda clase de impurezas. Eso se da también. Pero ustedes no han aprendido así al ungido. Saúl los confronta con una realidad. Ustedes, los creyentes, no han aprendido así al ungido, al Mesías, ¿verdad? La vida en el Mesías, la vida en el ungido Yahushua es diferente. Tiene que ser diferente. Si usted está viviendo ahora en términos de conducta, de costumbre y de todo eso que hemos dicho hasta ahora, si está viviendo todavía igual que antes, cuando estaba lo que llaman el mundo, o sea, viviendo como le parece a cada cual, entonces todavía le falta mucho. Porque así no es que hemos aprendido al Mesías, al ungido. No hemos aprendido que sea así como se vive, ¿verdad? En él. Si es que, esto es una conjetura de él, ¿no? Un condicional. Si es que verdaderamente lo han oído y por él han sido enseñados como es la verdad en Yahushua. Y eso se da también. Hay veces entran personas a la congregación, a una iglesia y no han sido verdaderamente enseñados ni aprenden tampoco lo nuevo, ¿verdad? Que se les enseña. Eso sucede, pero en realidad no sucede a menudo. Me parece a mí, esa es mi experiencia. Que dejen, sigue el consejo, que dejen en cuanto a la manera de vivir anterior, el hombre viejo que está corrupto, según, aquí hay un errorcito, según los deseos del engaño. Dejar la manera de vivir anterior. Y a esa manera de vivir anterior, él la llama el hombre viejo. Claro, la palabra hombre es un concepto inclusivo, ¿verdad? La humanidad, hombres y mujeres. El hombre viejo, quiere decir la manera de vivir de antes de conocer al Mesías. Una vez que conocemos al Mesías, que conocemos la verdad, entonces tenemos que vivir diferente. Tenemos que dejar todo eso atrás. Eso para la mayoría de ustedes es elemental, ¿verdad? Estamos aquí considerando el libro de los Efesios, la carta de Saúl a los Efesios, y es un librito muy sencillo, no hay nada profundo aquí. Y luego dice, y que sean renovados en el espíritu de su entendimiento. Interesante, capten esta frase. El espíritu de su entendimiento. Ven que la palabra ruach no siempre significa el Espíritu Santo, como dicen. Mire la palabra ruach aquí, en hebreo, y acá en la fonética. El espíritu de su entendimiento. Al entendimiento de la persona, Shaul lo llama aquí, el espíritu. El espíritu. Otras veces cuando hemos ido a temas más profundos, ¿verdad? Analizando qué cosa es el espíritu. Ustedes saben, no voy a repetir todo eso. Los que han estado aquí estudiando con nosotros saben cuando hemos analizado qué cosa es el espíritu. No hablando de ahora del espíritu de santidad, o el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre, el espíritu de la mujer, del ser humano, el espíritu de su entendimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo funciona el cerebro? Ya, desde el punto de vista científico, ¿verdad? Se ha estudiado y se sabe que el espíritu, el cerebro es como un dínamo de electricidad, produce electricidad. Y esa electricidad es lo que mueve todas las funciones del ser humano, del cerebro. Ya es un término un poco técnico, pero eso es lo que llama aquí Shaul el espíritu de tu entendimiento. Nosotros tenemos entendimiento porque ese espíritu, esa energía, es la palabra más correcta, no electricidad exactamente, aunque sí es electricidad, pero es más correcto considerarlo como una energía, que eso es lo que nos mueve todo el cuerpo. Y ahí habla del espíritu de su entendimiento. Es importante ese concepto, ¿ok? Y vístanse del hombre nuevo, otra metáfora. Shaul, como un buen hebreo, era muy dado a metáforas, a hablar en metáforas y símiles y comparaciones, ¿verdad? Y aquí usa otra metáfora. Y vístanse el hombre nuevo. O sea, es como al convertirnos, al entregarnos a Mashiach y a nuestro Padre Celestial, es como si nos desvistiéramos de una persona y nos vestimos de una persona nueva.
Obviamente es una metáfora, pero esa es la idea aquí. Vístanse el hombre nuevo, creado según el poderoso Elohim, en rectitud y en santidad de la verdad. O sea, ese hombre viejo estaba viciado, ¿verdad? Era corrupto, y ahora el hombre nuevo con el que nos vestimos cuando entramos a la fe del Mashiach es un hombre nuevo de rectitud en santidad de la verdad. Fíjense que la verdad, hermanos, es muy importante esa palabra, el concepto de la verdad. Santidad de la verdad es lo que nos santifica. La verdad, ¿cuál verdad? Bueno, la verdad que está en la palabra inspirada del Todopoderoso. Cuando estudiamos esas sagradas escrituras, ese estudio, ese espíritu que fluye de la palabra inspirada del Todopoderoso, esa es la verdad. Y eso es lo que nos modifica, nos pule como seres humanos, ¿verdad? Nos hace madurar, así como el sol hace madurar a las frutas, ¿verdad? Una fruta, un producto vegetal, no podría existir, ni vivir, ni durar si no fuera por el sol. Y así como el sol hace madurar a la fruta verde, de modo que se pueda comer, porque la fruta no se puede comer verde como se debe, para poderla comer tiene que madurar. Y según el sol hace madurar a la fruta. Así la verdad, hermano, nos hace madurar, perfeccionarnos, mejorarnos cada día. ¿Verdad? Esto es un concepto sencillo, pero a la misma vez profundo. Verso 25. Por eso dejen la mentira. Y que, como dicen los dominicanos, dejen la mentira y hablen verdad unos con otros, porque nosotros somos miembros unos de otros. Wow. Eso es sencillo, elemental. Tenemos que hablar la verdad unos con otros, ¿verdad? Sin engaño, sin mentira, porque somos miembros unos de otros. Ese es un concepto también sencillo, incluso tiene que ver con principios científicos, ¿verdad? Que si, por ejemplo, a usted se le enferma una mano, pues todo el cuerpo sufre, etcétera. Pablo habla de eso también. Si se le enferma un pie o se golpea un pie, todo el cuerpo lo siente y sufre, ¿verdad? Él compara la asamblea, la congregación, de esa manera con un cuerpo. Todos somos miembros unos de otros. Y verso 26, enójense, pero no pequen, que el sol no se ponga sobre su enojo. Válgame, ese consejo lo he escuchado yo, sermones sobre ese consejo centenares de veces en mi vida. ¿Es malo enojarse? No necesariamente. Es más, es natural enojarse. Es natural, es parte de nuestra naturaleza, enojarse. El consejo no es que no se enojen, es que si se enoja, cuidado que no peque, ese es el consejo. Si usted se enoja, pues ok, enójese, pero no peque. Y en el matrimonio, cuando se habla del matrimonio, se utiliza mucho este texto en todas las iglesias. Enójense, pero no pequen. Y luego dice que el sol no se ponga sobre su enojo. Otra metáfora, qué lindo. El hombre, como un buen hebreo, sus escritos están repletos de metáforas. Que el sol no se ponga sobre su enojo. Quiere decir que antes de irse a dormir, deben arreglar sus problemas, sus diferencias, su enojo. ¿Ok? Que no permita que ese enojo dure hasta el otro día y quizás hasta más. Eso es muy dañino. Cuando el enojo, la disensión o el sentimiento malo que se tiene por algún problema que hubo, ¿verdad? En el matrimonio, por ejemplo, y también entre unos hermanos y otros. Que eso no dure hasta el otro día. Por eso dice que el sol no se ponga sobre su enojo. O sea que antes de ponerse el sol hay que arreglar, conviene arreglar cualquier diferencia que hubiere que causa enojo, ¿verdad? De uno y el otro. Y eso debe arreglarse de una vez.
Verso 27. Y no den lugar a Satán. La palabra Hasatán, que está, mira, aquí la tenemos en el, ¿cómo se llama? La fonética. En hebreo está acá. Satán significa simplemente adversario. Dice, no den lugar al Satán. Fíjense que liga este consejo con lo anterior. Quiere decir que cuando hacemos eso, que guardamos enojo y rencor contra el hermano, o contra la esposa, o contra el esposo, estamos dando lugar a Satán. Estamos dando lugar al adversario. Y si nos agarra por ahí, por el sentido del enojo, por en términos del enojo, eso a veces se convierte en odio. Eso es bien peligroso. Por eso estos consejos son muy necesarios para todos. Y otra cosa, va más allá. Verso 28, el que robaba, que no robe más, sino trabaje, obrando lo bueno con sus manos, para que tenga para dar al que padezca necesidad. Cuando uno conoce al Mesías, entra a la asamblea o a un grupo, como se llame, y quiere servirle al Padre Celestial y al Mesías, que es nuestro Rey humano, tiene que dejar atrás todas las malas costumbres. ¿Okay? El que robaba, pues que no robe más. Que trabaje. Etcétera, ¿verdad? Eso se puede aplicar a muchas otras cosas. El que se emborrachaba, pues ya que deje eso. Puede seguir emborrachándose. El que fumaba, eso hace daño a su cuerpo, tiene que dejar eso. Y así podríamos hacer una lista, ¿verdad? Un poco más amplia de malas costumbres, malos hábitos que como seres humanos normalmente hacemos en la vida. Eso hay que dejarlo atrás para venir a ser siervos de Yahweh, siervos del Mesías también. Y otra cosa, verso 29, toda palabra corrompida que no salga de su boca, sino la que sea buena para la edificación necesaria, para que otorgue gracia a los oyentes. Y usted diría, pero ese consejo, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, quizás no tiene que ver con usted. Pero yo he conocido creyentes cristianos cuando estaba en el otro campamento que decían malas palabras, insultaban con palabras bien feas a otros, a vecinos, por ejemplo. Y no solamente de insultos. Conocí un hermano muy bueno, buenísimo, pero que siempre estaba haciendo chistes. Aquí le decimos chistes colorados. En Puerto Rico decimos chistes colorados. O chistes rojos, quizás dirán en otros países, no sé. ¿Y qué quiere decir eso? Chistes, por ejemplo, de carácter sexual y vulgar. Esas vulgaridades, que un cristiano es así, sí, los hay. Los he conocido, que estaban cada vez a menudo haciendo chistes feos, chistes vulgares, o de cosas sexuales, que no, eso no es para chiste. El sexo es precioso, necesario, pero eso no es para chiste. ¿Okay? Pues hay gente que tiene esa mala costumbre. Que eso se haga, por ejemplo, entre el matrimonio, a veces se hacen sus chistecitos coloraditos, pero, pero eso, en la privacidad del matrimonio, pues yo no digo que sea bueno, ¿verdad? Pero se puede perdonar. Pero en las relaciones espirituales, o sea, las relaciones sociales, mejor dicho, con otros hermanos de la fe, no, eso está fuera de lugar. Me refiero a esas palabras corrompidas, cualquier palabra vulgar, corrompida, chistes feos, todo eso está fuera de lugar. Y dice el verso 30, y no contristen al Espíritu del Poderoso Santo con el cual están ustedes sellados para el día de la remisión. Aquí quiero llamarles la atención a una construcción gramatical diferente a la que tienen en las traducciones cristianas de la Biblia. Me parece que antes mencionamos esto, pero fue en otro verso. Dice en la versión Reina Valera, por ejemplo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Aquí en el hebreo dice diferente. El Ruach Elohim HaKadosh, la palabra HaKadosh aquí se aplica a Elohim, aquí en este verso. No digo que siempre, en este verso, y no a la Ruach. ¿Okay?
Por eso esta traducción completamente correcta. Y no contristen el Espíritu del Poderoso Santo. No es el Espíritu Santo del Poderoso. En esta versión hebrea es así como dice, no contristen el Espíritu del Poderoso Santo. O sea que el adjetivo santo se aplica en este verso al poderoso, a Elohim, a Yahweh, y no al Espíritu. Pero se refiere al Espíritu de santidad, obviamente. Pero lo que quise recalcar que en esta construcción se ve claramente que en la mente de Shaul no existía el concepto de la Trinidad. De ninguna manera. Ni en ninguno de los escritores bíblicos existía ese concepto. Ese concepto es muy nuevo, se desarrolló más o menos en el siglo II, a finales, para el siglo III, fue que se desarrolló el concepto de la Trinidad moderna. Bueno, pues la construcción hebrea de este verso nada más, por lo menos, muestra que en el siglo I los creyentes originales del Mesías creían diferente a lo que creen y enseñan hoy día en las iglesias de la cristiandad. No en todas, pero en la mayoría. Y otra cosa que hay que dejar atrás, toda amargura y enojo, ira y grito y maledicencia sea quitada de ustedes, de vosotros, con toda maldad. Sencillo. Todas esas cosas son parte del hombre viejo y hay que dejarlas atrás. Eso tiene que modificarse, todo eso dejarse atrás y empezar a actuar diferente, ¿verdad? Quizás ustedes no necesitan estos consejos, pero bueno, estamos estudiando la palabra del Todopoderoso en la carta de Shaul a los Efesios y pues hay que leerla y ver si estamos aplicando eso a nuestras vidas o no. Eso es un examen, una introspección, un examen personal, ¿verdad? De cada cual. Y el verso 32, y sean bondadosos unos con otros, elemental también, eso es algo elemental. Tenemos que ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también el poderoso por el ungido los favoreció a ustedes. Esto sí lo he visto yo desarrollarse en la Asamblea de Yahweh Internacional y en otros grupos donde he estado. Hermanos que por alguna causa o por alguna acción se ofenden, o sea, uno ofende al otro, de pronto se forma como una enemistad, o no enemistad exactamente, pero como que un rechazo de uno al otro. Y luego, al cabo del tiempo, se reconcilian y se perdonan. O uno perdona al otro. El que fue ofendido perdona al que lo ofendió. Yo he visto eso aquí y qué lindo es eso, hermano. Cuando uno pasa por alto la ofensa, y se olvida, eso pasó, me ofendió, sí, me sentí mal, sí, pero eso pasó ya. Eso es pasado y el pasado ya pasó, obvio. Debemos vivir el presente y si en el presente no podemos llevarnos bien, pues ya, se acabó. Perdonado, que se suelta el problema. Estos son conceptos elementales y con eso terminamos el capítulo 4. Luego vamos a continuar, no el próximo viernes, pero otro más arriba, con el capítulo 5, Perek He, de la carta de Shaul a los Efesios. Unos consejos preciosos que da ahí, de manera quizás elemental para muchos que llevan años ya estudiando estas cosas, pero hay otros que no, ¿verdad? Que están empezando y quizás no habían, aunque hayan visto esos pasajes antes, quizás no los habían analizado, ¿verdad? De esa manera y quizás no habían tratado o quizás algunos no estarían aplicando esos consejos a su vida. Y al traer esto a colación, ¿verdad? Estos consejos preciosos de la pluma de Shaul, el apóstol Pablo, pues como que nos anima a mejorar, Esa es la idea, hermanos. Como he dicho muchas veces ya y no me canso de repetir, ¿cuál es el objetivo principal de la Torá? Hay muchas metas de la Torá. Una es llevarnos al Mesías, ok, pero hay otras metas. Es hacernos mejor. La meta, ¿cómo diríamos? La meta, esa es la mejor palabra, la meta de la Torá. El objetivo de la Torá es
hacernos mejores personas cada vez. Hacernos mejores personas. Si el estudio de la escritura no hace de usted una mejor persona, perdió el tiempo. Perdió el tiempo estudiando la Torá. Ahora, si el estudio de la Torá, y cuando digo la Torá, incluye todo, incluso de todo esto, las cartas de Pablo, los evangelios y todo, en el sentido más amplio de la palabra Torá, que significa enseñanza, e incluye toda enseñanza. Si el estudio de esta enseñanza, de esta Torá, lo hace a usted mejor persona, entonces valió la pena. Valió la pena estudiar todas estas cosas. Así que, hermanos queridos, que Todopoderoso les bendiga a todos los oyentes, a los hermanos que están escuchándonos en YouTube. Les invito a que nos acompañen. Tenemos estudios, reuniones de estudio acá en la Asamblea de Yahweh Internacional, en Zoom, todos los días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por la noche. Y sábado por la mañana, con distintos maestros, ¿ves? A mí me toca los viernes, no solamente, de noche. Y sábado de mañana, una vez al mes. Pues les invitamos a nuestros queridos oyentes y amigos que nos escuchan en YouTube, que nos acompañen acá en los estudios en vivo, porque ahora, al terminar esta grabación, fíjense, nos queda una hora casi. Y ahora vamos a entrar en una dinámica de aportar a otros hermanos que puedan aportar algunos pensamientos o enseñanzas relativas a lo que se ha estudiado y o preguntas. ¿Ok? Por eso insisto en invitarlos a que nos visiten. También les ruego que nos visiten también en las radios. Nosotros tenemos una radio. Cuando digo nosotros me refiero a la Asamblea de Yahweh Internacional. Tenemos una radio oficial en internet que todo el mundo las puede oír. De hecho, miles y miles de personas están oyendo nuestras radios en todas partes del mundo donde se habla, ¿verdad? O se entiende el español. Y se llama Radio Ayin Web. Pero el enlace es este. Radio.ayinweb, todo junto ahí, ayinweb.com, sencillo. Y si no, pues escríbame, o si se les olvida, escríbame a hebraica@gmail.com y con eso, pues, o sea, le ayudamos, ¿verdad?, a encontrar la radio y en cualquier otra cosa que podamos ayudarle, contestar preguntas, etcétera. Pues escríbanos y les invitamos a que compartan con nosotros de una manera o de otra, ya sea en los estudios en vivo acá, o mediante la radio y también mediante nuestras páginas web. Tenemos unas cuantas, le podemos informar más sobre eso. Bueno, pues con esto me despido de nuestros queridos hermanos oyentes en YouTube. Hasta la próxima. Shalom.